Hola, escribe en los comentarios de dónde eres. No olvides suscribirte y darle me gusta. Disfruta escuchando. Me llamo Daniela. Y antes de que me escuchen juzgar mi decisión de aquella mañana, déjenme respirar un segundo, porque todavía, cuando recuerdo el camino, me sube el corazón a la garganta y me arde la espalda, como si la mochila todavía me pesara con todo lo que puse allí. La carta de mi padre, el cuaderno gastado con mis apuntes, una foto que no me atrevo a enseñar, y un pan con tomate envuelto en papel de estraza junto a un termo de café que ya sabía un poco a metal. Estaba embarazada de pocos meses, con el cuerpo afinando su propio latido para otro latido, y sin embargo me sentía más ligera que nunca. Ligera no de equipaje, sino de una fe tozuda. Esa fe que te empuja a poner un pie delante del otro, aunque nadie te prometa nada. Caminé al amanecer hacia la hacienda de Sebastián, el millonario del que todos hablan en el valle. Algunos decían que era un señor distante, otros que tenía un raro sentido de justicia, casi obstinado. Yo solo sabía que, si quería pedir una oportunidad, y no limosna, tenía que decírselo a la cara. A esa hora, la tierra todavía humeaba un poco por el riego de la noche, y el olor a barro fresco se pegaba a la lengua. Allá en mi pueblo y en tantos campos de España, ese aroma es casi un saludo. La campiña castellana se despierta con pájaros impacientes y tractores que tosen, y alguien enciende la radio para oír las noticias del precio del cereal. Recuerdo haber mordido el pan, restregando el tomate con un chorrito de aceite, y el café del termo me calentó las manos. Mis dedos estaban agrietados, sí, pero firmes. Me los miré un momento y dije para mí, bajito, para honra, trabajo, para trabajo, ¿verdad? En México dirían, a la palabra dada, el corazón por delante. Me repetí esos refranes como quien se aferra a una cuerda. Me ayudaban a respirar. El camino hacia la hacienda de Sebastián tiene dos paisajes, como si fueran dos vidas que te van preparando para el hierro de la puerta. Primero, la tierra roja y la piel verde de los nopales al borde del sendero, tan mexicanos que parece que el mundo entero tuviera espinas y flores al mismo tiempo. Luego, la sombra alargada de los álamos, un rumor castellano y las huertas que beben agua a su antojo. Yo pensaba en mi padre, en su letra firme en la carta. Él me enseñó a no pedir permiso para existir y me enseñó también a llamar a la puerta correcta cuando hiciera falta. Las oportunidades se piden trabajando, hija, decía, y si dicen que no, vuelves con pruebas y dices que sí. Esa carta que llevaba en el bolso no era solo papel, era su voz y su ausencia. Cada pocos pasos me detenía para apoyar la mano sobre el vientre. No tenía prisa por mostrarlo, a la vez no lo escondía. El embarazo era un hecho, y no lo iba a ofrecer como argumento ni como excusa. Era parte de mi verdad. Cuando el cuerpo cambia, hasta la memoria respira de otro modo. Al andar me venían escenas como espejos inclinados. Yo ante una oficina mal iluminada, mi cuaderno en manos de otro, un proyecto que fue mío, y dejó de serlo sin siquiera preguntarme. Me prometieron exposición, me negaron firma, me pagaron tarde, me callaron antes. El día que los enfrenté, me dijeron que a veces hay que ceder para crecer. Ese día dejé de pedir explicaciones. Empecé a buscar espacios donde las cosas se pudieran nombrar por su nombre. Eso hacía ahora, nombrar aunque temblara. Lo que me sostenía era el plan. Un plan sencillo, concreto, medible. Yo no iba a tocar a la puerta de un millonario para contarle dolores vagos. Iba a mostrarle cómo ahorrar agua, cómo reorganizar turnos, cómo hacer el trabajo más humano y a la vez más rentable. Sí, rentable, porque la dignidad y el beneficio no son enemigos, solo están mal presentados cuando manda el miedo. Había dibujado esquemas en mi cuaderno, caminos del agua, sensores básicos, pequeñas mejoras que no necesitan milagros sino constancia, y un mapa de personas.
Porque de poco sirven las máquinas si la gente no confía, si no se siente parte. Había leído sobre cooperativas de regadío en Levante, sobre milpas cuidadas por generaciones en México, donde cada planta conoce su sitio, y pensé en esa sabiduría mezclada con lo que yo podía aportar. Yo no llegaba con promesas, llegaba con trabajo. A medida que la hacienda se hacía visible, la puerta de hierro forjado parecía un cuadro colgado del horizonte. «Impone», decían. Yo pensé que imponía menos que las noches sin dormir haciendo números. A la derecha, un muro viejo con bugambillas. A la izquierda, un campo que todavía despedía ese vapor dulce del riego. Me paré un instante para ordenar el aliento. Me acomodé el pelo, que siempre se me sale del moño a la primera brisa, y saqué del bolso el sobre pardo de la carta. La pasé entre los dedos como quien limpia una herramienta antes de usarla. Mi padre escribía con pluma. La tinta tiene ese brillo seco que se vuelve gris con los años. El sobre pesa más por dentro cuando una está sola. Pero esa mañana, curiosamente, no me sentí sola. Sentí una hilera de manos en mi espalda. Mujeres que se levantan cuando todavía hay estrellas, hombres que encienden motores viejos, chiquillos que salen al cole con una mochila de segunda mano y una risa de estreno. Y mi bebé. A veces latía tan claro que parecía decir, sigue. No les voy a mentir, también tenía miedo. Miedo del rechazo frío, de la mirada que ya te descarta antes de escuchar. Miedo de entrar en un despacho donde alguien con reloj caro confunda tu paciencia con servilismo. En España te dicen, no te achiques, que vales lo que sabes hacer. En México, más directo, tú no te rajes. Y yo, que soy de llorar por dentro y morderme los labios por fuera, me dije, no me rajo. Cuando una ha visto su nombre borrado de un informe, su idea convertida en mercancía ajena, aprende que la vergüenza útil es la del que roba, no la del que insiste. Se acercó un perro, marrón, de ojos atentos, el pelo aún húmedo en las patas. Me olió la mano y luego el bolso. Me reí bajito. Hay algo en los perros de campo que entiende las intenciones mejor que cualquier filtro de seguridad. Si ellos te aprueban, el mundo pierde aristas. Lo vi alejarse en 3 zancadas, dejando huellas breves sobre la tierra. Yo quedé frente a la puerta, tan alta que hay que levantar bien la cara para verla. Toqué el timbre. Es un timbre antiguo, de los que vibran metálicos por toda la estructura. Mientras esperaba noté que en el bolso, además de la carta, estaba esa foto que no me atrevo a mostrar. No la saqué. No todavía. La foto guarda una historia que me rompe y me arma al mismo tiempo. No era el momento de jugarla como carta de misericordia. Si algo había decidido esa mañana, era presentarme primero como trabajadora. Después, si la conversación abría espacios de piel, hablaría de lo demás. Tardaron en contestar. El tiempo se estira cuando no dependes de ti. Para llenar ese silencio, hice lo que hacemos las que hemos aprendido a explicarnos sin interrumpirnos el pulso. Repasé mi guión de pocos renglones. 1. Me llamo Daniela, vengo a pedir una oportunidad de trabajo, no un favor. 2. Traigo una propuesta concreta con un plazo de prueba de 30 días y métricas que podemos revisar juntos. 3. Si no funciona, me voy sin ruido. Si funciona, nos sentamos con todos y hacemos un plan en forma con mano de obra local, salarios claros y descansos de verdad. 4. No vengo sola. Vengo con la experiencia de haber sido pasada por encima y con la determinación de no dejar que me pase otra vez. 5. Estoy embarazada. Lo diré como quien dice, hoy es viernes, ¿no? Porque esconderlo sería una mentira y convertirlo en drama sería injusto para mi bebé y para mí. Se oyó un portero eléctrico, una voz ronca, algo así como, sí, dígame. Me presenté, dije mi nombre despacio sin pedir perdón por ocupar 5 sílabas. Vengo a presentar una propuesta de trabajo a don Sebastián.
añadí, y aclaré que no había cita, pero sí había plan. Hubo un silencio nuevo, más espeso. El zumbido del portero se cortó. Luego oí pasos por detrás de la puerta, pasos de suela dura. El hierro se movió una pizca, como si respirara antes de abrir, y se abrió. Del otro lado había un hombre de mediana edad con un chaleco de trabajo, las manos grandes y un anillo sencillo en un dedo. No me miró con condescendencia ni con apuro. Me miró como quien mira una caja que no sabe si pesa poco o mucho. «Buenos días», dijo. «¿En qué le puedo ayudar?» Le devolví el saludo y, en ese instante, sentí la necesidad de ser absolutamente clara. No con el tono agresivo del que teme desaparecer, sino con la calma precisa del que no quiere confundirse. Le expliqué que no quería dejar papeles y esperar una llamada que no llegaría. Le dije que necesitaba 5 minutos con su jefe y que si no podía ser hoy, le dejaba por escrito la propuesta con mis datos y volvía mañana a la misma hora. Mientras hablaba, el perro marrón se asomó por detrás del hombre y me miró, como diciendo, «Ahora sí». El hombre ladeó la cabeza y me pidió el nombre otra vez. Lo anotó en un cuaderno. «Espere aquí», y se fue. Mientras aguardaba, apoyé la espalda en el muro lateral, donde una bugambilla trepaba con descaro. El sol había subido un dedo apenas y la sombra todavía era amable. Me permití un sorbo de café. Tenía ese sabor a termo que se parece a la paciencia. No es perfecto, pero calienta. Miré la carta otra vez. La tentación de abrirla y leerla allí mismo era grande, como si mi padre me fuera a decir, «ya casi». Cerré los ojos y lo oí de todos modos, con su voz grave y su manera de acentuar las R's. «Hija, recuerda, hechos, no palabras. En España decimos, hechos son amores y no buenas razones. En México se canta casi, obras son amores y no buenas razones». Yo iba a llevar obras, o al menos algo lo bastante parecido como para merecer un comienzo. El hombre volvió. Dijo que Sebastián estaba revisando unas cuentas con el encargado de logística, pero que podía recibirme al término de esa reunión si yo estaba dispuesta a esperar media hora. Dije que sí, claro. No iba a desperdiciar el único sí que el día me había dado. Me condujo por un sendero lateral que bordea un jardín trabajado con paciencia, lavandas, romeros y al fondo una fuente baja con agua correntita. Los ruidos cambian cuando entras a una hacienda grande. Ya no es el campo abierto, es una suma de ecos. Vi a 2 mujeres cruzar con cajas de fruta, a un muchacho empujando una carretilla, y la sensación de llegar a algún lugar más grande que uno mismo se me metió en los hombros. No era miedo, era responsabilidad. Me sentó en una sala pequeña con una mesa robusta y 4 sillas, y me ofreció agua. Acepté. Coloqué el bolso frente a mí, la carta arriba de todo. Pensé en la foto. La saqué 1 centímetro, la volví a empujar hacia abajo. No todavía. Si la historia nos iba a costar, que costara por lo que valía, no por el golpe bajo de una compasión malentendida. Una cosa es que tu vida sea difícil, otra, muy distinta, es exhibirla como un billete de entrada. Mi entrada iba a ser el trabajo. Respiré hondo. Practiqué en silencio las primeras frases, como quien afina una guitarra con los dedos. No sabía si al otro lado me esperaba un hombre tibio, un empresario impaciente, un juez sin toga o una mezcla rara de los 3. Pero sí sabía quién era yo. Y sabía por qué había venido. Un pajarito golpeó un segundo la ventana, se apoyó en el alféizar y se fue. Me pareció un buen augurio. Cuando la puerta se abrió, el viento movió una cortina y supe que el momento de hablar de verdad había llegado. Antes de levantarme, apoyé la mano sobre el vientre y dije en voz baja, para los 2, «Vamos». Y pasé. Lo que sigue pertenece a la parte donde las palabras se encuentran con la mirada del otro,
y donde el sentido del trabajo descansa por fin en el lugar correcto. Pero en esta primera parte, en la que camino, toco, espero y cuento, quiero dejar algo claro. No vine a pedir permiso para existir, vine a pedir una oportunidad para demostrar. Y en los campos de aquí y de allá, entre pan con tomate y tamal de elote, entre bugambillas y nopales, esa diferencia lo cambia todo. Porque una puerta de hierro es siempre una prueba para el que llama, sí, pero también es una prueba para el que abre. Y esa mañana, por fin, alguien estaba abriendo. Cuando entré, no supe si saludar con mano firme o pedir permiso con los ojos. Sebastián estaba de pie, sin chaqueta, la camisa remangada y una libreta apoyada en el alféizar, como si estuviera a mitad de una idea. No tenía el aire de los retratos que uno imagina de los millonarios en las revistas, ni reloj que gritara, ni perfume que invadiera la sala. Tenía ojeras discretas y una mirada que hacía preguntas aunque todavía no abría la boca. Me señaló la silla. Dijo, siéntate, por favor, con una cortesía que no era fría pero tampoco cálida. La clase de tono que uno aprende cuando lleva años tomando decisiones con consecuencias para otros. Me senté y acerqué mi bolso. Él miró el sobre que sobresalía un poco, la carta de mi padre, y luego volvió a mirarme a mí, como quien toma una foto completa antes de enfocar los detalles. Me presentó la situación como si leyera los renglones en voz alta. Te han anunciado. Vienes a pedir trabajo. Tuviste paciencia para esperar y traes papeles. Asentí. A veces conviene que el otro ponga el nombre a lo evidente para probar si comparte la misma realidad. Me pidió que me presentara con mis palabras. Respiré. Me llamo Daniela. Soy hija de campo y de taller. Aprendí a ordeñar y a leer estados de cuenta en la misma mesa, con café y silencio. Busco una oportunidad, no un favor. Vengo con una propuesta concreta y con un límite claro, mi dignidad. Lo dije así, sin adornos. Noté que el gesto de sus cejas se movió apenas, como si hubiera encontrado una sílaba inesperada. Sigue, dijo. Le conté lo que tenía que contar, aunque doliera. La palabra traición tiene un filo que solo se conoce bien cuando te la comes a cucharadas. Le hablé del empleo anterior, de la planta de procesamiento donde me habían dado una oficina sin ventana y mucha prisa. Le hablé de mis cuadernos, de los bocetos para mejorar el aprovechamiento del agua y del tiempo de los peones, de los turnos escalonados para bajar el riesgo de accidentes, de la idea de medir el desperdicio por semana y no por temporada, para corregir en marcha y no al final, cuando ya no hay remedio. Le hablé de aquella reunión en que el director sonrió, puso la mano sobre mi carpeta y dijo, «Esto está bien, haremos una prueba y te reconoceremos el mérito». Yo le creí, yo quería creer. 3 semanas después, el director presentó como suya una versión recortada de mis ideas a un inversor que llegó con coche grande, sonrisa de foto y promesa de crecimiento. Me dejaron fuera hasta del correo electrónico. Cuando reclamé, me pidieron prudencia, que las cosas llevan su tiempo. Yo, obstinada, junté registros, correos, fechas. Me citaron a la oficina de personal. Me ofrecieron una salida amistosa. Salí con 2 meses de sueldo, un nudo en la garganta y ese cuaderno que yo misma me había enviado por correo una noche a modo de prueba de autoría, porque algo en mí ya sospechaba las sombras. No quise llorar contándole eso. Siempre hay un momento en que la rabia se disfraza de vergüenza y te traiciona un poco la voz. Me atraganté. Le pedí un vaso de agua y repetí despacio como si estuviera leyendo una ley. Los hechos son amores y no buenas razones. Lo dije en voz de mi padre, pero también en voz de tantas mujeres trabajadoras que he visto en los mercados, en los campos, en las fábricas. Luego añadí otra frase, por si hubiera alguna duda, a palabras necias, oídos sordos.
Noté un brillo corto en sus ojos. Las frases populares son como llaves maestras. Si el otro entiende la puerta que abren, sientes que no estás sola. Él me preguntó, sin rodeos, por qué debía creerme. Dijo la palabra creerme con respeto, pero con exactitud. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Hice lo que había venido a hacer. Abrí el cuaderno. Coloqué sobre la mesa 3 cosas. Un esquema de riego por sensores de bajo costo que se podía montar con proveedores locales. Un plan de turnos con descansos verdaderos, no solo una línea en el papel, y una matriz simple para medir en semanas 4 variables: agua, energía, merma y accidentes. No traje un sueño, traje un tablero para la pared. Le propuse una prueba de 8 semanas en una parcela limitada, con presupuesto cerrado y metas medibles. Ahorro de agua del 18 al 22% si las lluvias se portaban normales. Reducción de mermas del 10% con controles de calidad al final de cada turno y sobre todo 0 accidentes registrables. Si fallábamos, se cerraba de inmediato. Si funcionaba, extendíamos paso a paso. Le dije que las mejoras de procesos no nacen en la oficina, nacen en los pasillos de tierra, mirando las manos de la gente, y que el enfoque humano no era un adorno moral, era el corazón de la eficiencia. Un peón agotado se equivoca más, se lastima más, rinde menos, odia su trabajo y se va en cuanto pueda. Un trabajador que come, que descansa, que siente respeto en la voz con que se le habla, cuida la planta como si fuera su patio. Sebastián escuchó sin interrumpir. Solo una vez me pidió un número concreto y lo di. Hablamos de fuentes de financiamiento para pequeños equipos, de proveedores que no ahogan con condiciones imposibles, de mantenimiento preventivo, no solo reactivo. Le propuse un detalle que a mí me parecía clave: abrir cada lunes una reunión de 15 minutos en la que los trabajadores propusieran microajustes y, si la idea se aplicaba, los créditos de mejora se anotaran con nombre y fecha en una pizarra visible. No hablemos solo de resultados, hablemos de autores. En mi experiencia, nada empuja más que ver tu nombre escrito al lado de una solución. Él cruzó los brazos, luego los descruzó. Me preguntó de pronto si estaba embarazada. Dije que sí. No bajé la mirada, no pedí disculpas. Le dije que no estaba buscando que me protegieran, sino que me exigieran con justicia. Le expliqué que mi embarazo era razón y temor a la vez. Razón para hacer bien las cosas, para no vender horas baratas de mi vida a cualquier discurso vacío. Temor porque sabía que cualquier tropiezo podría usarse contra mí, como si la maternidad volviera a una menos capaz. Agregué con firmeza: la dignidad es la frontera. Si la cruzo hacia adentro me pierdo. Si alguien intenta cruzarla desde fuera, me planto. No era una consigna. Era una brújula. No sé si fue por ese punto o por el cuaderno con márgenes doblados y manchas de café, o por la manera en que dije 0 accidentes, pero vi que la idea le interesaba. Con todo, la distancia de su papel, ese millonario que debe desconfiar por supervivencia, seguía ahí. Lo noté cuando preguntó por las consecuencias si alguien intentaba sabotear la prueba. Me encogí un poco por dentro, porque eso era hablar de una herida que aún escocía. Sin dar nombres, le conté que en la planta anterior habían cambiado de un día a otro el protocolo de revisión para que mis números no cuadraran. Habían ordenado movimientos de stock extraños y habían presionado a mis compañeros para que dijeran que los fallos eran míos. Aprendí que la transparencia es un antídoto poderoso. Le dije: si los datos son abiertos y los procesos se vigilan con ojos de muchos, los trucos se vuelven torpes. Propuse algo simple: un libro de campo abierto en el comedor con resultados semanales, que todos pudieran ver,
que todos pudieran entender, que cualquiera pudiera preguntar. Hablamos de comida, aunque suene extraño. Yo misma saqué el tema. Dije que no se puede pedir cabeza clara a quien tiene tripa vacía. Propuse habilitar un comedor de campaña con 2 viandas sencillas, rotativas, de comida de batalla. Tortilla de patatas un día, tamal de elote al siguiente. Nada de menús caros. Lo que importa es la constancia, la energía que vuelve al cuerpo. Le pedí también sombreros y guantes decentes, no de propaganda que se deshace con el sol, y pausas de agua que se cumplieran, lluvia o truene el capataz. Anoté algo que me salía como un estribillo. Lo humano es rentable. No porque las personas sean una inversión que deba rendir, sino porque la rentabilidad sin lo humano se pudre por dentro. En ese punto, Sebastián dejó de preguntarme y me contó algo de él, como si hubiera decidido equilibrar la mesa. Dijo que en los últimos años lo habían tildado de experimental por destinar dinero a arreglos que no tenían retorno inmediato, como reparar un camino para que el bus escolar llegara más cerca, o financiar un curso para que los temporeros aprendieran a usar mejor las podadoras. Me llaman millonario distante, dijo, pero la distancia a veces es defensa. Aquí todo el mundo quiere algo, casi nunca tiempo para escuchar. No lo sentí como queja, sino como diagnóstico. Eso me ayudó. Entender que no era yo sola probándome, también él estaba calibrando si no era otra voz que venía a prometer el cielo con un PowerPoint. El silencio que siguió fue útil. Nos miramos como quienes sopesan una tabla antes de cruzar un arroyo. Yo sabía que aún faltaba una cosa. Saqué el sobre de mi padre, lo puse en la mesa, pegado a mi cuaderno. No se lo tendí como si fuera un arma o una lágrima. Lo dejé ahí, como quien deja una piedra. Esta carta no es para convencerte, dije. Es para que entiendas de dónde vengo. No la abrió. Me lo agradeció con un gesto que no era de cortesía aprendida, sino de alguien que conoce el peso de los papeles, que llegan tarde. Entonces llegó el momento clave, el que había ensayado muchas veces en mi cabeza, con los refranes como escalera. Hechos son amores y no buenas razones, repetí y añadí. Si me das una oportunidad con condiciones claras, yo te doy una prueba medible con nombres y fechas. 8 semanas, parcela chica, metas escritas en la pared, libro de campo abierto, lunes de 15 minutos, tortilla de patatas o tamal de elote, alternado. Guantes, sombreros, agua y pausas cronometradas. Y si en la semana 4 no vemos tendencia consistente, paramos, revisamos y retiramos lo que toque sin cobrar un euro más. Si sí hay tendencia, seguimos y firmamos una ampliación con beneficios concretos para la gente, un bono por sugerencias aplicadas y contratos estacionales más largos para quienes demuestren continuidad y cuidado. La ganancia del proyecto se reparte en una proporción pequeña pero real a los autores de las mejoras. Nada de medallas vacías. Mientras hablaba, yo misma me sorprendía de la calma de mi voz. Embarazo y miedo hacen pareja extraña. A veces te cortan las alas, a veces te las fijan al hueso. Sebastián se inclinó hacia el respaldo. Tomó la libreta del alféizar, escribió 2 palabras. Volvió a mirarme. «Me pides algo raro», dijo. «Confianza y control al mismo tiempo». Sonreí apenas. Es que sin control la confianza se vuelve fe ciega, y sin confianza el control es puro castigo. Lo dije porque lo creo, lo dije porque lo viví. Él rió bajito, no por burla, sino por alivio. Como si hubiera encontrado al fin el idioma de esta conversación. Hubo más preguntas, sí, las inevitables. ¿Cómo aseguraríamos la integridad de los datos? ¿Qué haríamos si el clima se desmandaba? ¿Cómo evitaríamos que el capataz de siempre boicoteara las pausas? Tenía respuestas prácticas y cuando no, tenía un «no lo sé todavía», pero lo podemos diseñar así, seguido de una idea.
No pretendí ser más de lo que era. Repetí en voz alta lo que me parece que contenía todo el espíritu de ese momento. No traigo promesas perfectas, traigo un método honesto. Sentí, mientras lo decía, una mano tibia dentro, el peso de mi hijo acomodándose. Me sostuvo. Para cerrar, pedí una sola cosa que no estaba en las metas ni en los papeles, que si empezábamos, él mismo viniera al menos 2 veces a la parcela a ver lo que pasaba con sus ojos, sin aviso previo, no por vigilar, sino por comprender. Las haciendas, dije, cambian cuando los que mandan pisan el barro con los demás. Esa frase no estaba ensayada. Me salió y se quedó flotando. Él incluyó la cabeza, como quien guarda algo en el bolsillo de adentro. Nos quedamos así, con el aire quieto, y supe que la decisión iba a llegar no por una sola razón, sino por un conjunto de gestos. Si aceptaba, no iba a ser por piedad, porque yo estuviera embarazada, ni por heroísmo, porque yo hubiera sido traicionada, sino por un pacto de trabajo reconocido en voz alta. Cuando se levantó y me dijo, «Dame el fin de la mañana», comprendí que había pasado la primera prueba, la de ser escuchada sin que me empujaran de vuelta al pasillo. Salí a tomar aire al jardín. Me comí la mitad que quedaba de mi pan con tomate, ya hablando, y una mujer de la cocina me ofreció, sin preguntar nada, un trocito de tortilla de patatas que habían preparado para el personal. Me supo a patria, a cielo nublado, a ferias de domingo. Pensé en los tamales de elote de la esquina de la plaza de otro pueblo donde trabajé. Pensé en la frase que repiten allá cuando las voces se vuelven cuchillos. A palabras necias, oídos sordos. Y me tapé los oídos un segundo, no por desprecio, sino para guardar esa quietud. La primera conversación había terminado. La prueba de confianza estaba en curso. Y yo, que había aprendido a desconfiar con dolor, estaba eligiendo confiar con cuidado, en mi cuerpo y en mi cuaderno, en la gente que iba a trabajar conmigo, en que a veces los millonarios también están cansados de los discursos que no se cumplen y desean, en secreto, que alguien llegue con un tablero para la pared y un reloj para las pausas. No sé si eso me hacía ingenua o valiente. Quizá las dos cosas. Lo que sí sé es que, cuando regresé a la sala y vi a Sebastián abrir la puerta con un gesto que no tenía prisa, entendí que algo pequeño y enorme estaba sucediendo. Me iban a dar la oportunidad, pero no en silencio. Nos la íbamos a dar, con condiciones, y esa diferencia, como la que separa un favor de un trabajo, sería el hilo que no pensaba soltar. Cuando Sebastián volvió a entrar, traía el semblante de quien ya decidió, pero quiere escuchar un último latido antes de decirlo. Yo me puse de pie sin pensar y luego me senté otra vez, porque entendí que a veces el respeto se demuestra sosteniendo la calma. Él apoyó los nudillos sobre la mesa, miró mi cuaderno abierto y dijo lo que había venido a decir. Hagamos la prueba piloto, 3 meses, un lote definido, metas medibles. Si se cumplen, ampliamos, si no, cerramos sin rencor y con cuentas claras. No sonó a amenaza, sonó a frontera, y las fronteras, cuando están dibujadas con regla y no con capricho, también son un lugar seguro. Yo asentí y tuve que morderme la lengua para no decir gracias de una forma que sonara a súplica. No era gratitud sin más, era un acuerdo. Me explicó con ese tono de quien quiere evitar malentendidos que no estaría sola. Te presentaré a Carmen y a Miguel. Ella es orden, él es tierra. Con ellos vas a negociar todo lo que no está en el papel, pero sostiene el papel. Horarios, herramientas, descansos, canales de comunicación. Hizo una pausa que agradecí. Y habrá que hablar con los jornaleros, añadió, porque nada de esto sirve si se vive como una imposición. Por dentro, mi hijo dio una patadita suave, o eso quise creer. Me gustó imaginar que aprobaba. Conocí a Carmen esa misma tarde. Llegó con una carpeta bajo el brazo
y un lápiz detrás de la oreja, como la gente que piensa en voz alta, pero quiere que los números se queden quietos. Tendría poco más de 40, mirada elástica y un sentido del humor que iba y venía como un colibrí. Yo traduzco el idioma del campo al idioma de la oficina y viceversa, dijo al estrecharme la mano. Luego, sin ceremonias, me pasó un papel con columnas, actividades, responsables, tiempos, riesgos. Y espacio para sorpresas, añadió, que siempre aparecen. Miguel, en cambio, entró con el polvo todavía en las botas. Su saludo fue un apretón sincero, 2 palabras medidas y una frase que me ganó el respeto inmediato. Aquí se trabaja con la tierra y con la palabra. Si una falla, la otra se cae. Era un hombre de manos anchas y ojos claros, de esos que miran el cielo antes de entrar a una sala y ya saben si lloverá por la tarde. Les conté el plan tal como lo había planteado, sin atajos. Escogíamos un lote cercano al canal de riego para aprovechar la infraestructura. Medíamos el uso de agua por semana, organizábamos turnos con pausas programadas y tableros visibles, redefiníamos rutas internas para reducir pasos inútiles y cuidábamos la ergonomía, carretillas en buen estado, guantes de talla adecuada, sombreros para el sol y agua fresca en puntos marcados. Lo más importante, lo haríamos con los jornaleros, no sobre ellos. Si algo tenía que modificarse, se discutía en una mesa con sillas para todos, no de pie en el pasillo a gritos. Carmen abrió su carpeta. Definamos el lote, propuso. Miguel sugirió el parral junto al camino de los Álamos, al que llaman la cinta, por cómo se extiende recto como un listón. Buen terreno, pero problemático en la logística, advirtió. Precisamente por eso era ideal. Si lográbamos allí mejorar tiempos y seguridad, el efecto se sentiría en el resto de la hacienda como cuando una cooperativa agraria española negocia bien la compra de insumos y los pequeños socios, de golpe, respiran. Yo pensé en Levante, en esas acequias viejas que aún enseñan a los modernos cómo se reparte el agua cuando escasea. Le dije a Miguel que quería aprender cómo se abrían y se cerraban las compuertas del regadío, porque a veces la innovación consiste en recordar lo que ya funcionó y preguntarse por qué lo olvidamos. Nos fuimos al terreno. Con el sol ya alto, el aire parecía latir. Había gente podando, gente cargando, gente observando. El rumor de la música de banda venía desde el taller, suave, como si alguien hubiera dejado la radio encendida de fondo para que los tornillos no se sintieran tan solos. Me presenté con los nombres propios. Soy Daniela. Evité palabras grandilocuentes. Dije lo básico, que íbamos a probar un modo de trabajo que quizá les cuidaría la espalda y el tiempo, que lo íbamos a decidir con pruebas, no con ocurrencias, y que las cuentas serían públicas en una pizarra de corcho y papel. Hechos son amores y no buenas razones, solté, y unos cuantos sonrieron, cómplices del dicho. Otro, con acento de más al sur, murmuró a palabras necias, oídos sordos, y ahí supe que el puente cultural que yo quería tender ya tenía maderos. La negociación de salarios y tiempos fue el primer acto serio. Carmen, con esa paciencia que no cede, propuso sentarnos al día siguiente temprano con desayuno en la mesa, tortilla de patatas, pan, fruta, café, y para quienes prefirieran, tamales de elote que una señora del pueblo hacía por encargos. Comida de batalla, dijo alguien riendo, y la risa alivió la tensión. Yo llegué 1 hora antes para poner la pizarra. Coloqué 3 columnas. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tarda? ¿Cómo nos sentimos? A la derecha, un espacio para fechas y firmas. Miguel trajo un reloj grande y lo colgó a la vista. Para que el tiempo no sea cuento, explicó. A las 7 en punto, la sala estaba llena. No recuerdo cada palabra, pero sí la música del día. Primero la sospecha, luego la curiosidad y por fin el interés. Un jornalero mayor, al que llamaban don Nando, pidió hablar. «Mire, hija», dijo con el respeto brusco de los viejos,
A mí me han medido la espalda toda la vida. Lo que no me han medido es el cansancio, y eso también pesa. Le agradecí esa frase como quien recibe una brújula. Le propuse incorporar una escala sencilla para registrar percepción de fatiga al final de cada jornada, con colores: verde, amarillo, rojo. Nada de cuestionarios interminables, una mirada honesta y una pegatina. Si sale mucho rojo, paramos y ajustamos, prometí. Noté que a Carmen se le suavizó la frente. Estábamos traduciendo el dolor a un dato que no se burlara de la experiencia. Sebastián entró unos minutos, saludó, escuchó sin interrumpir y se fue con discreción. No era el protagonista de esa reunión y lo supo. Ese gesto cultivó confianza. Lo conté mentalmente como una primera victoria, que el jefe supiera estar y no invadir. Cuando terminamos, nadie había levantado la voz. La tortilla de patatas quedó a medio plato. Los tamales volaron. Antes de retirarse, acordamos un salario base que respetara el convenio, más una prima pequeña, transparente, asociada a metas de seguridad y no de velocidad. Nada de bonos por cargar más rápido. El cuerpo no es un motor de combustión. A los capataces de siempre no les haría gracia, lo sabíamos, pero también sabíamos que el primer día de cambio siempre te mira desde el borde. Esa tarde, con Miguel, recorrimos la cinta con pasos largos. Tomó medidas, calculó pendientes, marcó con tiza el lugar de cada punto de agua. Me enseñó a leer el viento por el movimiento de los chopos. Si vienen nubes de aquel lado, señaló, la humedad se pega a la piel y los guantes resbalan. Ese día se cambia la herramienta. Aprendí más en esa hora que en semanas de manuales. A mitad del camino nos cruzamos con dos muchachos que cargaban cajas. Pararon, miraron el tablero que yo llevaba bajo el brazo y preguntaron si podían verlo. Yo se los mostré como quien comparte una foto de familia. Mire, aquí está el turno partido, aquí los 5 minutos de sombra, aquí la ruta más corta para no hacer ochos. Uno, curioso, preguntó si luego podrían proponer cambios. Para eso se cuelga, dije, para que lo toquen. Esa noche regresé al cuarto donde me habían ofrecido quedarme durante la prueba. Era simple, limpio, con una ventana a la que le llegaba la última luz del día. Saqué la carta de mi padre y la leí por primera vez en la hacienda. No decía nada extraordinario, y sin embargo lo decía todo. No confundas la fortaleza con el silencio, ni la prudencia con el miedo. Cuando dudes, mira lo que hagas y escucha cómo suena. Si suena honesto, sigue. Apoyé la mano en el vientre. ¿Cómo suena?, le pregunté a mi hijo, como si pudiera responderme con golpes de tambor. Me dormí con ese eco. El primer paso de la prueba piloto empezó al día siguiente con un ritual pequeño. Colocamos la pizarra a la entrada del lote y la fijamos con grapas grandes. Miguel trajo un bote de pintura para remarcar una línea de seguridad. Carmen entregó un cuaderno a cada cuadrilla, de esos de tapa dura que no se deshacen a la primera gota de agua. Yo me presenté con un cronómetro barato y una lista breve. Hoy no cambiamos nada grande, anuncié. Solo vamos a mirar y a contar. Fue más difícil de lo que suena. Mirar sin intervenir es un acto de humildad que cansa. Tardamos 2 horas en registrar lo obvio y otras 2 en empezar a ver lo invisible. Los pasos repetidos, las esperas sin razón, el gesto de encogerse de hombros que anticipa una molestia. A media mañana sonó, lejana, la música de banda desde el taller. Era jueves, y los mecánicos siempre ponían algo para espantar la modorra. Ese ritmo nos acompañó como una línea de bajo mientras tomábamos notas. Yo, que había decidido no invocar la foto que guardaba en el bolso, me sorprendí hablando de mi embarazo con naturalidad cuando una mujer, Julia, me ofreció agua y me preguntó de cuántos meses estaba. Le respondí
y nos reímos cuando me dijo que los bebés de campo nacen con olor a heno. Era ternura, sí, pero también era memoria. En México, en España, en cualquier parte donde la milpa y la huerta mandan, la vida nueva se anuncia con el mismo pudor. Al final del primer día, tuvimos una lista concreta de ajustes: cambiar la ubicación de las carretillas, redistribuir la sombra, marcar con pintura el pasillo principal, establecer una señal simple para pedir relevo sin gritar. Cosas pequeñas que, juntas, eran un lenguaje. Antes de irnos, reuní a todos y les pedí 10 minutos. Coloqué el tablero en el suelo, dibujé el mapa del lote con un rotulador y les pregunté si veían otra ruta más corta. Don Nando se agachó, hizo una curva con el dedo. «Por aquí», dijo. Miguel lo miró y sonrió con los ojos. «Siempre fue por ahí», comentó. Pero como nadie lo dibujaba, parecía que no existía. Holgura. Verificación. Oficio. Esa noche hubo feria en el pueblo. No sé si fue casualidad o si la vida decidió regalarme una postal. La plaza estaba llena de luces, niños corriendo, puestos de churros y azúcar en el aire. Compré una rifa, me senté en un banco y escuché a un trío que tocaba canciones viejas. Me invitaron a una mesa. Hablaron del precio del maíz y de la lluvia que no llega, del equipo de fútbol y de la carretera que prometen arreglar desde hace años. Yo no dije mucho, solo observé la estructura invisible que sostiene a un lugar cuando nadie lo mira. Mujeres que se pasan información sin ruido, hombres que calculan en la cabeza los días de trabajo con un orgullo que no necesita exhibirse, adolescentes que ya aprendieron a abrir la acequia a una hora y no a otra. Me fui con un vaso de horchata en la mano y con una idea redonda en la cabeza. Lo que queríamos construir en la hacienda debía parecerse a esa feria, no a un folleto. Tenía que tener ritmo, sabor, acuerdos. A la mañana siguiente, temprano, Sebastián apareció sin aviso como yo le había pedido. No dio órdenes. Caminó el lote con las manos en los bolsillos. Escuchó a Miguel. Preguntó a Julia cómo iban las manos con los nuevos guantes. Se detuvo frente a la pizarra y sonrió apenas. «Hechos», dijo. Y esa palabra, por sí sola, fue una bendición y una responsabilidad. Porque ahora que el acuerdo estaba en marcha y el equipo tenía nombre y cuerpos, empezábamos a existir como una promesa que se podía tocar. Yo, que había llegado a pedir trabajo, estaba, sin darme cuenta, liderando una iniciativa, y el liderazgo, lo entendí ese día, no era dar discursos, sino sostener silencios, repartir tiempo, admitir errores sin vergüenza y corregir con velocidad. Volví al cuarto y escribí en mi cuaderno 3 líneas que me salieron como si alguien me las dictara. 1. Escuchar. 2. Medir. 3. Celebrar lo pequeño. Me parecieron reglas lo bastante simples como para sobrevivir a los días malos. Miré mi vientre en el espejo pequeño que colgaba de un clavo. «Tú también eres parte del equipo», le dije en broma. Pero no era broma. Era mi brújula. Si cada decisión me dejaba respirar mejor, si mi cuerpo no se tensaba, si el sueño venía temprano, íbamos en la dirección correcta. En la cooperativa de mi memoria, la que mi padre me explicó junto a la radio, las decisiones que duran son las que no se toman contra nadie, sino con alguien. Ese era el espíritu. Y con ese espíritu dimos el primer paso, sabiendo que el segundo nos iba a exigir más coraje, más orden y, sobre todo, más comunidad. Porque sin comunidad no hay hacienda, no hay milpa, no hay regadío, solo hay tierra que espera. Y nosotros por fin habíamos empezado a escucharla. Voy a contar esta parte con calma porque, si la apuro, parece un cúmulo de accidentes. Y no, hubo manos. Hubo intereses, hubo miedo. También hubo torpeza nuestra al principio, y lo digo para que nadie piense que llegamos enseñados. El primer mes de la prueba piloto
Fue como esas mañanas de otoño en las que el sol calienta, pero el aire muerde. Al mismo tiempo que los indicadores subían, menos agua desperdiciada, menos pasos inútiles, pausas mejor respetadas, también subía un murmullo espeso alrededor. Era un murmullo con nombre, con apellido, con viejos conocidos que no tenían ganas de cambiar su modo de cobrar comisiones, ni su modo de ordenar la faena por teléfono desde el bar. Lo supe porque los rumores nunca nacen solos, los empujan. El primer síntoma fue pequeño, casi elegante en su maldad. Las llaves del depósito de herramientas empezaron a aparecer en lugares equivocados. Un lunes las encontramos debajo de un saco de pienso, como si las hubieran soltado con prisa. Otro día, en el bolsillo de una chaqueta que nadie reconocía. No era casualidad. Sin llaves, las carretillas buenas se quedaban dentro y las viejas salían a cojea y a cansar espaldas. Tomamos nota y respiramos. Carmen, que parece frágil cuando cruza la puerta, tiene un corazón de guardaespaldas silenciosa. Marcó un tablero con un esquema simple. ¿Quién recoge? ¿Quién devuelve? ¿A qué hora? Confirma. No para vigilar como si fuéramos policía, sino para que la responsabilidad dejara de ser de todos, que ya se sabe que es la forma más rápida de que no sea de nadie. Al mismo tiempo apareció la primera inspección sorpresa. No fue de seguridad agrícola ni de riesgos laborales, fue de urbanismo, como si hubiéramos levantado una catedral en el lote piloto. El funcionario joven que venía delante miraba los papeles con la seriedad de quien aprende a parecerse a su jefe. Preguntaron por licencias que ya estaban concedidas, por horarios que usábamos desde hacía años, por ruidos que no superaban los decibelios de un tractor con tos. Lo entendí rápido. No querían encontrarnos en falta, querían que nos cansáramos. En mi cabeza una vocecita susurró, a palabras necias, oídos sordos, pero a papeles necios, papeles firmes. Llamé a Carmen. En 20 minutos tenía una carpeta con todas las resoluciones, fotos con fecha, firmas y una lista con nombres de quienes habían aprobado cada cosa. Les ofrecimos agua, los acompañamos, no alzamos la voz. Los funcionarios se fueron con el gesto desarmado. Nos dejaron una notita de «volveremos». Pero a veces que vuelvan es, sin querer, darnos tiempo para organizarnos mejor. La segunda semana de ese mismo tramo, el canal de riego amaneció con un caudal más bajo de lo normal. Miguel lo notó antes que nadie, porque el agua tiene música y a él no se le escapa una nota. Caminó río arriba y encontró, atascando la rejilla, un manojo de sacos mal vaciados con piedras dentro a modo de lastre. El viento no hace eso, lo hace alguien. Miguel los desató, me miró y no dijo lo que estaba pensando para no encenderme la sangre. Hizo un gesto que entendí bien. Documenta. Y así empezó nuestra segunda decisión importante, registrar sistemáticamente todo. No por paranoia, sino por higiene. Carmen trajo un calendario grande y colgó una cámara con lente fijo que apuntaba al canal y otra a la entrada del depósito. Nada clandestino, públicas, visibles, con un cartelito que anunciaba el objetivo, registro operativo para control de procesos. Como hacen las cooperativas agrarias cuando se cuidan a sí mismas. La gente buena lo agradece. La gente mala se pone nerviosa. Los primeros días, algunos se quejaron de sensación de control. Yo les respondí con la verdad. Más nos controlan cuando no sabemos quién toca qué. No todos quedaron contentos, pero con el correr de las horas, la cámara se volvió parte del paisaje, como un espantapájaros discreto que recuerda que hay ojos atentos. Fue entonces cuando empezaron los rumores, esos que nacen en la barra de un bar y llegan a la plaza creciendo como una bola de nieve. Que si yo venía a quitar puestos con maquinitas, que si traía ideas de ciudad para mandar menos y cobrar más,
que si Sebastián se había ablandado por razones personales, como si ser humano fuera debilidad de negocio. La España vaciada, decían algunos, no necesita experimentos, necesita que nos dejen en paz. Yo conozco esa frase y la entiendo. El orgullo de oficio no es una camiseta de moda, es lo único que sostiene a quien se levanta a las 5 para que a las 8 haya fruta en un mercado que paga mal. Por eso, en vez de ofendernos, convocamos a una reunión abierta. Miguel sugirió hacerla en el cobertizo grande, con sillas de madera y termos de café. Como asamblea de ejido, dijo una mujer con acento norteño, y ese paralelo nos vino perfecto. En México, los ejidos enseñan a sostener tierra con voz, y aquí hacía falta que la voz sonara más alta que el rumor. Esa tarde, antes de la asamblea, pensé en irme. Lo confieso. Me senté sola entre dos pilas de cajas y sentí el miedo crudo. Si esto se rompe, me voy con las manos vacías otra vez. Si esto se rompe, no me creerán en el próximo intento. Si esto se rompe, este hijo que llevo crecerá escuchando que su madre fue valiente, pero no consiguió nada. Lloré 2 minutos, sin ruido. Después, como hacía mi padre, me lavé la cara con agua fría y me repetí, hechos, no discursos. Me puse de pie. La asamblea empezó con la sencillez que tienen las cosas importantes. Carmen leyó en voz clara el acuerdo piloto, fechas, metas, lo que habíamos logrado y lo que faltaba. Yo expliqué los cambios con ejemplos concretos. ¿Cuánto habíamos caminado de menos por día? ¿Cuánta agua había quedado en la tierra y no perdida en el aire? ¿Cuántas pausas se habían respetado? Miguel señaló el mapa con rutas nuevas y preguntó a don Nando si veía algo mal. Don Nando, que resopla como un fuelle pero tiene buena cabeza, dijo que la curva del Parral 3 necesita otra carretilla. Pues la tiene mañana, respondí, y me tembló la voz por dentro por lo simple y lo justo de ese trato. Luego abrimos la palabra. Salieron reclamos legítimos. ¿Y los turnos de quienes tienen que llevar a sus niños a la escuela? Tomé el pizarrón, dibujé 3 bloques y movimos 2 horarios. ¿Y los salarios? Ahí respiré porque una cosa es hablar y otra pagar. Sebastián estaba sentado al fondo. Lo miré. Hizo un gesto breve. No habrá menos para nadie, dije. Lo que se ahorre en desperdicio se reflejará en un bono transparente. Por favor, ayúdenos a medir bien. Eso desinfló un par de gestos ceñudos. La palabra empeñada no es solo una frase, es un contrato moral que en el campo vale más que un sello. Cuando parecía que íbamos a cerrar con cierto equilibrio, llegó, como siempre llegan, la cuña que alguien empuja para romper la madera. Un hombre joven, que no era de la cuadrilla fija, se levantó y dijo que él había visto a Miguel llevarse sacos del canal para ocultar pruebas de su propia negligencia. Lo dijo con esa seguridad performativa que pretende fabricar realidad. Nadie respiró. Miguel no cambió de color. Me pidió permiso con la mirada. Caminó hasta el portátil que habíamos conectado al proyector, otra decisión de Carmen. Abrió la carpeta Canal y puso el video de ese día con fecha y hora. Allí estábamos, él y yo, destapando la rejilla y sacando los sacos con piedras. Al lado, otro archivo, 2 noches antes, mostraba sombras descargando aquello con cuidado de no mojarse los zapatos. No se veía la cara de nadie, pero la camioneta que usaron tenía un golpe inconfundible en el guardabarros. La asamblea, que hasta entonces era aire, se volvió cuerpo. Un murmullo distinto corrió por la sala, el murmullo que protege. El joven se sentó sin decir más. En su mueca se le notó la paga de alguien. No lo humillamos. Tomamos nota y cerramos la reunión con 3 acuerdos. Un número de teléfono para avisar de incidentes, visitas aleatorias a la noche para revisar el canal y un comité pequeño. 3 personas que guardaría copia de los registros para que no dependiera todo de nuestro equipo. Comunidad, no solo empresa.
A los pocos días llegó una presión diferente, más fina. Un concejal del ayuntamiento avisó a Sebastián que, por tranquilidad política, sería mejor posponer cambios que alteren demasiado los ánimos. Lo dijo con sonrisa de amigo y manos blandas, como quien acaricia y pellizca a la vez. Sebastián no me lo ocultó. Me lo contó al día siguiente, caminando entre los árboles. «Te lo digo porque no quiero que te enteres por otro lado», aclaró. Le agradecí esa lealtad básica que tantas veces falta en los despachos. Le respondí lo que creía correcto. Si hay que parar por ley, paramos. Si hay que explicar mejor, explicamos. Si hay que ceder en lo que no es esencial, cedo. Pero si lo que piden es que volvamos a la costumbre que generaba pérdidas y accidentes, no puedo. Él se quedó mirando el cielo un rato, como si las hojas le tuvieran la respuesta, y dijo algo que me sorprendió. Si este lugar no sirve para hacer lo correcto cuando podemos demostrarlo, entonces no sirve. No todos los millonarios hablan así. Ojalá fueran más. El antagonismo, herido por aquella asamblea que nos salió bien, subió un peldaño. Empezaron llamadas anónimas al teléfono del depósito, preguntando por horarios que nadie tiene por qué saber. Faltaron 2 cajas de herramientas chicas, nada para la policía, mucho para un lunes. Y una mañana, los aspersores que habíamos reconfigurado amanecieron desajustados, como si unas manos apuradas los hubieran girado a escondidas. Aprendimos a revisar de madrugada con linternas de luz cálida para no cegar a nadie. Aprendimos a rotar las tareas críticas para que no dependieran de una sola persona, ni siquiera de mí, y a duplicar los respaldos de los registros en un disco que guardaba el comité. Y aprendimos, sobre todo, a no convertirnos en aquello que combatíamos, porque la tentación de responder con dureza vacía existe, y yo la sentí subir por la garganta más de una vez. Recordé a mi padre y su manera de entender la palabra oficio. No es solo lo que haces, es cómo lo haces cuando no te miran. Ese orgullo que en la España vaciada sostiene graneros sin cámaras y cuentas sin banco, y que en los ejidos mexicanos custodia títulos de tierra con firmas viejas, es la columna que intentábamos reforzar, no romper. En paralelo, hicimos algo que cambió el tono de los días. Abrimos la finca a una visita guiada mensual con grupos pequeños para que cualquiera pudiera ver el lote piloto. No fue marketing, fue pedagogía. Vinieron maestras con sus alumnos. Vinieron 2 jubilados que se sabían de memoria el sistema de riego del Levante. Vinieron 3 chicos de la banda de música que se quedaron después a tocar bajo una sombra mientras tomábamos agua. En una de esas visitas, una mujer que llevaba décadas vendiendo en la feria me dijo con una honestidad brusca que agradecí: «Yo no creo en nada hasta que lo veo, hija. Hoy lo vi». Esas 5 palabras me sostuvieron una semana entera. Como toda historia que empieza a salir bien por dentro, por fuera todavía duele. Me presentaron una carta del sindicato más grande de la región pidiendo explicaciones sobre los cambios en la organización del trabajo. Respondimos con datos, abrimos otra reunión, firmamos un acta. No todo fue abrazo, pero no fue guerra. Hubo quien se mantuvo en la esquina con los brazos cruzados. Yo aprendí a no intentar convertir a todos en aplauso. El respeto a la palabra empeñada también consiste en dejar que el tiempo muestre, sin insistir, hasta romper. Quiero detenerme un segundo en lo que pasaba dentro de mí. Mi embarazo avanzaba y cada día pesaba distinto. Había noches en las que el cansancio me hacía llorar a escondidas por miedo a que el llanto ablandara mis decisiones. Había mañanas en las que el primer movimiento del bebé me hacía sentir una valentía que no conocía. En esas horas tibias pensaba en las abuelas de ambos lados del océano, en las que se sientan en la puerta al atardecer a descoser lo que se cosió mal.
en las que organizan la asamblea extraoficial bajo el eucalipto grande, mientras los hombres discuten en la sala. Pensaba en la red que nunca se ve, comadres, vecinas, primas políticas, las que guardan la copia de las llaves, la libreta con teléfonos, el santo al que se le prende la vela para que no se nos caiga el ánimo. Yo era solo una más, y eso me daba fuerza. La última semana de esta parte tuvo un giro que merece su propio párrafo. Encontramos, gracias a un aviso anónimo al comité, una factura inflada de combustible a nombre de la Hacienda, pero emitida por un proveedor que no estaba en nuestra lista. No era un error, era la forma vieja de sacar tajada sin que nadie hiciera preguntas. Sebastián pidió una auditoría interna inmediata, discreta. No quemamos a nadie en la plaza. No hacía falta. Con papeles, fechas y placas de camión se desarmó el truco. Hubo consecuencias, sí, y hubo silencios que se agradecen porque evitan escándalos que solo alimentan a los que viven del ruido. Para mí, lo importante fue otra cosa. Esa mañana entendí que las grietas del sistema no son un accidente natural, son la arquitectura que algunos eligieron porque les convenía. Y que hacer lo correcto duele porque obliga a renunciar a ese alivio tramposo que dan los atajos. Cierro esta parte con la imagen de una tarde en la que, después de una jornada larga y sin sobresaltos, la banda del pueblo estaba ensayando a lo lejos y el viento traía, como una broma, el olor a churros de la plaza. Carmen guardaba papeles. Miguel revisaba el borde del canal con linterna. Yo, sentada en una caja, acariciaba mi vientre y repetía en voz baja: no estamos solos, no somos ingenuos, no somos enemigos de nadie, somos amigos del trabajo bien hecho. La oportunidad de hacerlo bien por primera vez no era un eslogan, era la suma de todo lo que habíamos decidido sostener a pesar de los empujones. Y yo, que llegué con una carta y una foto que aún no me animaba a mostrar, estaba aprendiendo que la verdadera fuerza no es gritar más, sino escuchar mejor, documentar siempre y saber cuándo abrir la puerta para que entre la comunidad y cuándo cerrarla para que no entre el miedo, porque el miedo, cuando lo dejas, se instala como inquilino viejo. Y ese cuarto, en la hacienda y en mi cuerpo, estaba reservado para otra cosa, para la dignidad y para el primer paso de la próxima batalla. Voy a contarlo paso a paso porque en estos días aprendí que la claridad es una forma de cariño. Si alguien del pueblo escucha esta parte por la radio del barrio, quiero que sepa exactamente cómo fue, qué hicimos, cómo lo medimos, quién habló, qué se decidió. Y por qué yo, que había llegado a pedir una oportunidad, terminé pidiendo ayuda con los ojos abiertos, con mi voz todavía mía, pero acompañada por otras voces que le dieron alcance y sentido. Empezó con una decisión sencilla y a la vez enorme: abrir las puertas. Cuando te sabotean en pequeño, lo primero que quieren es que respondas en pequeño, a escondidas, con la voz apretada. Nosotros hicimos lo contrario. Carmen propuso un día de campo, con demostraciones públicas. Miguel dijo que mejor fueran dos, uno en jornada laboral y otro en sábado, para que vinieran quienes no podían salir del trabajo entre semana. Sebastián, fiel a su palabra, no se escondió. Aceptó estar, escuchar y no robar protagonismo. Yo añadí algo que me pareció imprescindible: mostrar las cuentas. No las grandes, esas de despacho y corbata. Las pequeñas, las que a la gente le importan porque le afectan. Litros de agua usados por semana. Tiempo de descanso realmente tomado. Rutas internas acortadas. Accidentes evitados. Y el dinero invertido en herramientas y reposición. Si íbamos a pedir confianza, debíamos presentarnos con los bolsillos abiertos y los datos sobre la mesa. La preparación fue un baile de puntillas. Carmen y yo hicimos una lista para no olvidar lo que, si se olvida, es lo único que se recuerda: vasos de agua,
sombrillas, un megáfono prestado por la asociación de vecinos, un pizarrón grande con rotuladores de colores, copias impresas de un resumen de una página. Miguel se encargó de la logística silenciosa, despejar pasillos, ubicar las carretillas en puntos donde se vieran sin estorbar, marcar con cinta el recorrido del lote piloto, coordinar con Julia y don Nando el momento exacto en que abriríamos el canal para que cualquiera pudiera ver la diferencia entre el antes y el después. Invitamos a las radios pequeñas, esas que ponen pasodobles a las 10 y corridos a las 11, que transmiten la romería de septiembre, y también te dicen quién encontró un juego de llaves en la plaza. En España y en México, las radios locales son como comadres con micrófono. Todo lo saben, todo lo cuentan, y si mienten, se les nota la risa. Yo les mandé un mensaje con 2 frases claras. Vengan a ver, vengan a preguntar. El primer día, un jueves de cielo limpio, llegaron primero los curiosos de siempre, los que se asoman con las manos a la espalda y la ceja alta. Luego, los vecinos de buena voluntad, las mujeres que organizan la kermés, los chavales que ayudan a montar el escenario en la fiesta. Vinieron concejales y vinieron esos que no se sabe si vienen por oficio o por morbo. También vinieron, y lo agradecí con un nudo, un par de trabajadores de la planta donde antes me traicionaron. Se quedaron atrás, callados, como pidiendo permiso a su propia vergüenza. Yo respiré y no miré hacia allí demasiado. Tenía otras prioridades. Empecé presentándome de nuevo no por mí, sino por la forma. Cuando se habla ante la comunidad, el orden importa. Nombre, motivo, límites. Soy Daniela, dije, y hoy no vengo a dar un discurso. Vengo a contarles lo que hicimos y a pedirles que lo miren con sus ojos. Luego invité a Carmen a leer los números. No los maquillamos. Ella los fue hilando como si cosiera un dobladillo firme. Semana 1. Uso de agua 30% menor en el lote piloto respecto a la parcela espejo. Semana 2. 28%. Semana 3. 32%. Turnos. Cumplimiento de pausas del 85% la primera semana. 90% la segunda. 92% la tercera. Accidentalidad. 0 incidentes en el piloto. 1 leve en la parcela espejo por herramienta en mal estado. Reposición de herramientas. 7 carretillas reparadas. 2 dadas de baja. 5 nuevas adquiridas con facturas disponibles. Ahorro estimado en rutas internas, promedio de 1.500 pasos menos por persona por día, equivalentes a 15 minutos ahorrados por jornalero. Esos 15 minutos no se pierden, se convierten en descanso real y en una faena mejor hecha. Cada cifra iba acompañada de un gesto comprensible, un gráfico trazado a mano, una foto fechada, un testimonio breve. Nada de PowerPoint, nada de luces. Hechos, como pedíamos desde el principio. Miguel tomó la palabra para mostrar el agua. Todo el mundo caminó hasta el borde del canal, y él, con esa calma que tienen los que saben, abrió y cerró compuertas. El caudal bajó y subió como un pecho que respira profundo. Un niño preguntó si el agua estaba más obediente. Todos reímos. Miguel dijo que el agua no obedece, pero se le puede hablar con respeto. Cauces limpios, rejillas sin trampas, horarios claros, menos gritos y más constancia. Cuando regresamos al lote, 2 jornaleras mostraron cómo ahora una carretilla bien engrasada y con ruedas nuevas hace un camino en 13 pasos menos entre la sombra y el parral. 13 pasos parecen poca cosa, pero después de 100 viajes son cientos de pasos menos en la espalda. Y una espalda que sufre menos es una espalda que mañana viene sin odio. El momento de las cuentas fue tenso, como es natural, no por lo que íbamos a enseñar, sino por lo que significa, en un lugar donde durante años las cifras se dijeron en voz baja. Carmen mostró la carpeta.
Anotamos los gastos públicos, herramientas, repuestos, señalización, agua potable, guantes, sombreros, pizarras y los ahorros indirectos. Menos mermas, menos tiempos muertos, menos lesiones. Sebastián se mantuvo en un segundo plano, como habíamos acordado, pero cuando alguien preguntó si el dinero invertido saldría luego, por otro lado, él avanzó 2 pasos y dijo algo que merecía ser grabado. No me interesa ahorrar con trampas ni ganar con atajos. Si esto funciona, ganaremos todos porque trabajaremos mejor, con menos desgaste. No fue demagogia, fue su nombre puesto junto a una frase que lo compromete. La revelación llegó al final de la mañana, y no fue casual. Hay verdades que uno debe pronunciar cuando el suelo ya está firme. Un vecino pidió la palabra y contó que había visto la semana anterior a 2 hombres descargando sacos de residuos cerca de la rejilla del canal al amanecer en una camioneta sin placas. Lo dijo sin teatralidad, como quien dice, ayer llovió. Yo no sabía qué hacer con esa información en público. Dudé. Entonces, la asamblea decidió por mí. Que lo cuente bien, dijo una mujer, y que Carmen lo anote. Si hay pruebas, que vengan a la mesa. El vecino dio descripción, hora, ruta por la que se fueron. 2 jornaleros asintieron. Uno mostró en su móvil una foto borrosa pero útil. 2 siluetas, sacos, la rejilla. Miguel tomó nota de un detalle que nadie había percibido. La sombra de un árbol que solo está en un tramo del camino viejo. La comunidad, en una escena, estaba haciendo investigación con un rigor que muchos informes envidiarían. No hubo insultos, no hubo caza de brujas, hubo método, hubo memoria, hubo esa inteligencia colectiva que a veces la ciudad desprecia y que, sin embargo, es la que sostiene la vida real. El sábado fue otra cosa, más fiesta que jornada. Montamos una mesa al borde del lote, una especie de kermés de las cosechas futuras. A las 6 de la mañana, mientras el frío se iba y el cielo escogía color, mujeres del barrio calentaban atole y cafecito. Había pan dulce y bollos. Un altavoz pequeño ponía música de banda, bajito, como quien pide permiso al amanecer. Más tarde, llegaron gaitas grabadas que alguien puso desde el móvil. Y por un instante, sin exagerar, la hacienda fue España y fue México a la vez. Una romería sin santo visible, pero con la misma fe en lo que nos hace comunidad. Yo decidí que el segundo día no lo narraría yo, que delegaría la voz. Era mi forma de aprender a pedir ayuda sin perderme. Habló Julia sobre las manos y los guantes nuevos. Parezco detalle, pero con buenas manos se agarra mejor la vida, dijo, y medio mundo asentó. Don Nando explicó cómo el recorrido corto ahorra energía para llegar a casa con ganas de cenar y no de pelear. Carmen, que siempre lleva una lista extra en el bolsillo, comunicó los acuerdos del jueves. Tablero de herramientas reforzado, aviso inmediato de cualquier anomalía en el canal y un canal de WhatsApp, administrado por 3 personas, no por una, para incidencias de logística con el compromiso explícito de no saturarlo con chismes. Miguel, por su parte, propuso algo sencillo y potentísimo, que cada viernes un jornalero distinto condujera la breve reunión de cierre para contar qué funcionó y qué no, con la condición de que nadie interrumpiera. El que habla el viernes, dijo, manda ese día. Hubo risas, una ovación y un asentimiento general. Yo me quedé en la esquina, con una libreta en la mano y mi hijo dando vueltas como si bailara con la banda de fondo. A media mañana, la radio del barrio se acercó a pedirnos unos minutos en directo. Me temblaron un poco las piernas, no por miedo a hablar, sino por la tentación de convertir aquello en propaganda. Respiré y recordé mi regla. Claridad es cariño.
Expliqué lo que haríamos ese mismo día, repetir la demostración del caudal, enseñar las cuentas, escuchar preguntas y cerrar con un compromiso por escrito, pegado en la pizarra, con nombre y firma de todos los que quisieran estamparla. Añadí algo que me salió sin plan. Si alguien necesita que vayamos a explicar esto a su ejido, a su cooperativa, a su barrio, iremos. Esto no es un truco de la hacienda, es un método que nos está ayudando a trabajar con menos dolor. La locutora, que tiene una risa que llena las cocinas, dijo: «Pues ya escucharon, gente, hechos son amores». Y en ese momento supe que el mensaje había aterrizado. Hubo, como no, quien vino a provocar. Un hombre preguntó en tono ácido si no nos saldría más caro tanto papelito y tanto guantecito. Antes de que yo respondiera, una mujer mayor, que había sido maestra de medio pueblo y abuela de otro medio, levantó la mano y dijo: «Más caro es enterrar a un hombre por un accidente evitable». Silencio. No de miedo, de respeto. El hombre apretó la boca y bajó la vista. No buscábamos humillar a nadie, pero hay verdades que se pronuncian con la edad y el oficio, y que caen como campanas. La voz de la comunidad sonó así, clara, cuidada, sin gritar. Por la tarde llegó el momento de pedir ayuda con todas las letras. Dije que necesitábamos dos cosas para blindar el proceso: un grupo de observadores vecinales que una vez por semana pasaran por el lote a mirar con ojos frescos y a rellenar un formulario simple, y una comisión mixta con gente de la hacienda y del barrio para revisar denuncias y sospechas, incluida la del canal y los sacos. Propuse rotación, transparencia y límites claros. Observadores por 3 meses, comisión con actas públicas pegadas en el tablón del mercado y en la iglesia. Carmen ya tenía un borrador impreso. Sebastián, fiel al segundo plano, firmó su apoyo sin ocupar la silla central. Miguel se apuntó para formar con 2 vecinos un pequeño equipo que, antes del amanecer, revisaría la rejilla durante un mes, hasta estar seguros de que no se repetía la trampa. En la lista se anotaron nombres que me emocionaron: jóvenes que a veces se sienten sobrantes, señoras que siempre han sido esenciales y pocas veces nombradas, hombres que aprendieron a no tomarlo todo como un pleito. Delegar lo comprendí en ese acto simple de pasar la hoja y dejar que la tinta fuera de otros. No era perder voz, era multiplicarla. Al terminar, hicimos algo que para muchos podría parecer una tontería, pero que para nosotros fue una promesa. Repartimos una hoja con 12 compromisos, cortos, legibles, colgables en la nevera. 12 cosas que cualquiera podía recordar. Mantener el canal limpio, respetar pausas, devolver herramientas, avisar anomalías, medir sin miedo, no insultar, no tergiversar, preguntar, escuchar, documentar, celebrar, corregir. Una mujer propuso agregar uno más: cuidar el ánimo. Reímos, pero lo escribimos, porque si algo nos había faltado durante años, era eso: cuidar el ánimo como se cuida el agua y el pan. Volví a casa con olor a atole y polvo, con la garganta cansada y el corazón lleno. En el camino, escuché la repetición del programa de la radio. Hablaron de nosotros con una mezcla bonita de escepticismo y cariño. «Veremos si dura», dijo la locutora. «Ojalá que sí», respondió el invitado. No me ofendí. Tiene razón. Las cosas valen si duran. Y duran si se sostienen entre muchos, no si dependen de una sola persona que, como yo, puede enfermar, parir, cansarse. Esa noche, mi hijo se movió como si entendiera el cierre de jornada. Le hablé como se le habla a quien está del otro lado de la piel, pero ya forma parte de todas las decisiones. Hoy pedimos ayuda. Hoy firmamos algo que nos convierte en un nosotros. A última hora, cuando ya guardábamos todo, llegaron 2 personas que no esperaba: un periodista de un medio regional y un joven del ayuntamiento.
Me preguntaron si podían consultar nuestros datos para pensar en una ordenanza local que incentivara prácticas como las nuestras. No dije que sí de inmediato, no por desconfianza, sino porque aprendimos a poner límites. Sí, respondí, si la comisión mixta lo aprueba y si el resumen se publica de forma que cualquiera pueda leerlo. Ellos tomaron nota. Les pedí de paso algo a cambio, que si escribían, nombraran a la gente del lote, no solo al millonario y a la joven embarazada. Se rieron. Prometieron intentarlo. No es poca cosa. La voz de la comunidad empieza por decir los nombres de quienes la hacen. Cierro esta parte con una imagen que guardo para los días malos. La fila de vasos de agua al sol, las gotas corriendo por el plástico y, al lado, la pizarra con los números escritos en grande. Un niño preguntó si podía dibujar una sonrisa al lado del porcentaje de ahorro de agua. Le dije que sí. Dibujó 2. Y pensé que a veces lo único que necesitamos para soportar el peso de cambiar lo de siempre es eso: 2 sonrisas, una romería sin santo, la música bajita de la banda, el murmullo de la radio del barrio, el atole compartido al amanecer y una mesa con sillas suficientes para que nadie se quede de pie. La prueba de fuego no fue un incendio, fue un encendido. Y la voz de la comunidad, esa que no es de nadie y es de todos, prendió una luz que, ahora lo sé, iba a ser imposible apagar. En la próxima parte, cuando llegaran las consecuencias, no estaríamos solos ni seríamos los mismos. Seríamos por fin un nosotros con fecha, firma y memoria. Y eso, en lugares como el nuestro, vale más que el dinero, vale como un porvenir. No voy a alargarlo. A veces, para cerrar, basta con decir lo imprescindible y dejar que el resto respire solo. Después de la prueba de fuego vinieron, como si alguien hubiera abierto una compuerta, las consecuencias. No fueron épicas, fueron ordenadas. La auditoría interna que Sebastián impulsó arrojó nombres, fechas y 2 prácticas que parecían costumbre: compras infladas y pequeños desvíos que se hacían pasar por inevitables. Hubo despidos con papeles en regla, nuevas licitaciones transparentes y un mensaje claro. El proyecto no era un capricho de temporada, era una forma de trabajar. El ayuntamiento pidió una copia de nuestro resumen y la comisión mixta la entregó sin adornos. La radio del barrio hizo un programa entero con llamadas de vecinos. Alguien leyó en antena los 12 compromisos que habíamos colgado en el corcho. Yo escuché en silencio con una mezcla rara de pudor y orgullo. Por primera vez, lo que hacíamos en el lote tenía eco más allá de la cerca. Con los jornaleros firmamos un acuerdo sencillo y contundente: pausas reales, agua en puntos marcados, devolución de herramientas con registro y un canal de avisos en el que cualquiera podía reportar fallas sin temor. Carmen, que siempre parece estar 2 pasos adelante, propuso un detalle que cambió el ambiente: un tablero de logros mínimos, donde cada semana se colgaba, con nombre y fecha, algo pequeño que salió bien. Miguel sonrió cuando lo vio por primera vez. Dijo que en el campo, como en la vida, lo que se celebra se repite, y tenía razón. Los buenos hábitos empezaron a sentirse menos como obligación y más como costumbre. A los viejos intereses que nos apretaban por los costados, les quedó claro que ya no podían contar con el silencio. No buscamos pleito, buscamos luz. Cuando llegó otra inspección, esta vez de seguridad, la recibimos con la misma calma y las mismas carpetas. No encontraron nada fuera de lugar. El funcionario joven, el de la primera visita, se permitió un gesto humano. «Así da gusto», dijo. Hay frases que no cambian el mundo, pero ayudan a pasar la página. Yo, mientras tanto, seguía midiendo el tiempo en 2 relojes, el del lote y el de mi cuerpo. Dormía menos, sí, pero descansaba mejor. El bebé respondía a mis pausas como si leyera la pizarra.
Una tarde de nubes bajas, al terminar de revisar el canal con Miguel, me senté en una piedra y me quedé quieta, mirando cómo el agua hacía su dibujo. Pensé en mi padre, en la carta que me empujó hasta esa puerta, en la foto que todavía guardaba. No fue necesaria para convencer a nadie, fue necesaria para recordarme a mí misma quién era. La saqué por fin en la cocina de la hacienda, con Carmen sirviendo café y galletas. Ellas la miraron con respeto, sin preguntas indiscretas. A veces, dijo Carmen, la vida te pide mostrar primero el trabajo y después la herida. Asentí. Me gustó creer que, esta vez, había sido así. Sebastián cumplió con algo que le había pedido al principio. Vino sin avisar, caminó el lote y escuchó más que habló. En una de esas visitas, se detuvo frente al pizarrón de costos, al lado de los porcentajes de ahorro de agua, y dejó una libreta. Dentro había un plan de expansión en 2 fases, con presupuesto y plazos y una nota corta. Si tú lideras, yo respaldo. No me tembló la mano al decir que sí, pero puse una condición que me salió del pecho como una regla nueva. Cualquier crecimiento debía ir con formación pagada para la gente del pueblo y con prioridad para quienes habían sostenido el piloto. Él aceptó sin vueltas. Hechos son amores, dijo con una media sonrisa. Yo añadí bajito, y a palabras necias, oídos sordos. Nos reímos. A veces la alegría también es un acuerdo. Llegó el día de la firma formal. No hicimos ceremonia grande, hicimos algo mejor. Invitamos a la gente que de verdad lo había hecho posible. Julia con sus manos pequeñas y firmes, don Nando con su sabiduría de acequia, las chicas del comedor que sostienen la hacienda cuando nadie las nombra. Hubo tortilla de patatas, y como si el pueblo quisiera tender un puente con el otro lado del océano, tamales de elote que trajo un vecino que vende en la kermés. Sonó un paso doble en la radio vieja, y desde la plaza se escapó la trompeta de la banda que ensayaba. No hacía falta más. Sebastián habló poco. Yo hablé como quien rinde cuentas de una promesa. Conté el antes y el después. Nombré los obstáculos sin monstruos. Agradecí sin deudas. Dije algo que me nació sin maquillaje. No venimos a cambiar el mundo. Venimos a cambiar el modo en que nos miramos cuando trabajamos. Alguien aplaudió. Luego, todos. Firmamos. Guardé la copia en una carpeta azul que ya tenía arrugas. A veces los papeles más valiosos son los que parecen haber viajado en la mochila de siempre. Esa noche, de regreso, me detuve en la puerta de mi casa. El cielo estaba claro, y la luna parecía una rodaja de pan. Apoyé la mano sobre el vientre. Ya casi, le dije a mi hijo, y entendí que el verdadero legado del proyecto no eran solo los números ni las noticias. Era la forma en que habíamos aprendido a pedir ayuda sin perder la voz, a delegar sin diluirnos, a discutir sin rompernos, a celebrar sin olvidar por qué. La comunidad había tomado la palabra y yo había encontrado por fin un lugar desde donde hablar sin temblar. Si me están escuchando ahora en la radio del barrio, en un altavoz de la feria o en el silencio de una cocina donde el café humea, déjenme cerrar con lo que me trajo hasta aquí. Una joven humilde embarazada pidió una oportunidad. Y el millonario le dio algo más que dinero. Le dio una prueba justa, un lugar para trabajar con su nombre, la posibilidad de que su esfuerzo valiera lo mismo que su idea. Pero sobre todo, le dio el espacio para que la comunidad encendiera su propia voz. El resto, las cifras, los contratos, las fotos, cabe en una carpeta. Lo importante camina con nosotros. La dignidad como frontera, el trabajo como idioma común y la certeza de que cuando una puerta de hierro se abre de verdad, no se abre para uno, se abre para muchos. Mañana volveremos al lote. Habrá que medir, corregir, escuchar, celebrar. Yo llevaré pan con tomate en el bolso por costumbre y aceptaré un vaso de atole si alguien lo ofrece al amanecer. Y cuando mi hijo nazca,
Pronto, muy pronto, le contaré que su primer hogar no fue una casa ni una cuna, sino una promesa, que en esta tierra, de un lado y del otro del mar, todavía se puede trabajar con la palabra empeñada, y que esa, aunque no se pueda tocar, vale como oro limpio.